¿Cómo nosotros podríamos ayudar a un niño con TDAH? Y entonces ahí la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros es que la construcción de esa categoría, es decir, ¿qué es lo que le hace falta a un niño con dificultad atencional? En términos atencionales, la dificultad principalmente se encuentra a nivel cognitivo principalmente, mientras que un niño con características más hiperactivas, su categoría, por decirlo así, faltante que hay que construir, está en el lado de lo conductual, de su comportamiento. En ese sentido, entonces, nos tendríamos que ubicar en términos de que si a nivel cognitivo es lo que yo quiero trabajar, tengo un niño con dificultad atencional, ese niño con dificultad atencional, entonces lo que necesita es que sus ideas o sus pensamientos se puedan organizar, focalizar. En ese sentido, entonces, las actividades que vayamos a mencionar tienen que ser actividades que carezcan de muchas alternativas de solución. Es decir, o la respuesta es sí o la respuesta es no. Pero no podríamos tener una organización de una actividad para un niño basándonos en múltiples, digamos que soluciones. Se convierte tanto en nuestra característica como adultos el restringir el número de soluciones a solo dos alternativas posibles. ¿Con qué finalidad? Centrar, digamos, sus pensamientos. En el sentido entonces de centrar esos pensamientos, nosotros podríamos ayudarnos también del color, por ejemplo. El color puede ser una muy buena estrategia para nosotros centrar la atención. Nosotros, cuando vemos algo completamente neutro, por ejemplo, ustedes ven aquí la tipología que tenemos de letras, según los tipos de síntomas, como está escrito allí, pero yo, si quisiera centrar la atención, porque tengo algunos niños con dificultad atencional, entonces yo podría selectivamente, porque entiendo que a nivel cognitivo hay dificultades, entonces puedo ver dónde quiero como que presten más atención. Puedo cambiar de color o hacer una énfasis, una cursiva, ¿bien? Es decir, que en minúscula, en el mismo tono, aquello que no es importante, y en mayúscula o en otro color, aquello que sí es importante. Esa es una estrategia que nosotros podríamos utilizar para manejo de niños con dificultades atencionales y que va a enmarcar básicamente como nuestra propuesta. Es decir, si yo me tengo que preguntar y entiendo cuáles son las características del niño, entonces también puedo saber qué es lo que yo tengo que hacer. En términos hiperactivos, en términos conductuales, pasa algo muy similar. Y es que si tenemos dificultad para el control y la regulación de los impulsos, entonces las alternativas de solución o las alternativas de juego también tienen que ser juegos que posibiliten entrenarse en esa regulación. Ejemplo, juegos de roles o juegos que tienen límites, digamos que solo vamos a jugar y podemos empezar con un espacio más grande, es decir, un límite que difícilmente voy a romper. Por ejemplo, este salón de clases, supongamos, y este salón de clases, no nos podemos salir del salón de clases. Este es un espacio grande, vamos a jugar dentro de este espacio, y si vas a salir, vas a pedir permiso, una regla, una norma, una pauta, que todos debemos de cumplir. Ahora, esto se puede ir restringiendo hasta que se pueda quedar en el asiento. Es decir, si te vas a parar del asiento, entonces vas a pedir permiso. Pero no podríamos empezar, digamos, sobre el asiento, sino que podríamos empezar de lo fácil, por decirlo así, aprender a regularse en una norma que difícilmente va a romper, es muy difícil salir del salón de clase, hacia ubicarnos en el asiento. Entonces nosotros podríamos pensar en diferentes estrategias para poder ayudar al niño a entrenarse en esa regulación. Desde jugar, por ejemplo, con jugar stop, digamos stop es palabras que empiecen por la letra A o con la C o con la B, y solo por esas palabras vamos a jugar y no se valen otro tipo de respuestas. Ayuda también al control de la impulsividad, que se pueda tener distintas opciones de respuesta
pero que sepa que hay una respuesta válida. Sí, se está focalizando en algo. Hay algunos juegos que se sugieren más que otros. Cuando tenemos niños con dificultades atencionales o con hiperactividad, el juego social ayuda mucho. Es decir, si el niño juega a ajedrez, es un juego individual, no tiene mucha necesidad de regularse porque pues, tendría que tener un maestro muy bravo, muy fuerte con él, pero normalmente los niños entre sí mismos se regulan. Entonces, en ese sentido, en ese espacio, lo que estamos diciendo es que si estuviéramos en un escenario de aula o un escenario educativo, invitaríamos o nosotros propondríamos cada vez más juegos sociales con los niños. ¿Para qué? Para que los mismos niños tengan la obligatoriedad de regularse. Y cuando otro no regula, porque es que recordemos que habíamos dicho que esto es un asunto histórico-cultural y que como es histórico-cultural, seguramente estos niños pueden no tener la norma formada. Es decir, que no hay un adulto que regule, no hay un respeto por el adulto en general. Entonces, cuando eso empieza a suceder, los juegos en los niños se empiezan a dar con esa misma, o sea, reproducen la misma historia social y cultural de la que provienen. Por lo tanto, entonces, si vamos a proponer un juego social, ese juego social va a tener unas pautas, unas reglas. Dependiendo entonces de nuestro enfoque, si yo soy psicoanalista, cognitivo, etcétera, pues voy a utilizar algún tipo de retroalimentación que sea válida dentro del enfoque. En ese sentido, si el niño necesita hablar, o necesita arte, o necesita pintura, o necesita música, digamos que ese es el espacio, digamos, como premio, que lo llamarían los conductores un poco a ellos. Tanto tiempo, juegos, las reglas que hemos instaurado, y entonces vamos a eh, orientar, digamos, nuestra actividad. Eso nos puede contribuir a nosotros a centrar, digamos, la atención de los niños y por lo tanto entonces promover ese tipo de actividades. Digamos que no es jugar por jugar. La idea es que nos vemos jugando libremente, miramos si en ese juego libre se está reproduciendo el caos social en el que viven y si se está reproduciendo el caos social en el que viven, entonces vamos a entrar a regular nosotros como adultos. Para que eso pueda funcionar, normalmente necesitamos ganarnos la confianza del niño. ¿En qué sentido? Si están jugando fútbol, están jugando un despelote horrible, o sea, se sale la pelota de la línea, igual siguen jugando, hacen falta y no paran, nadie pita, nadie para, nadie, o sea, no hay respeto a la norma. Entonces, primero nos tenemos que meter en esa dinámica, es decir, que nos den pata, que estemos pues involucrados allí, ¿verdad? Que estemos involucrados allí y que una vez pues, que ha pasado todo eso, poder empezar entonces a decir, no, mira, eso es falta. Las faltas son cuando cometemos, le quitamos la pelota al otro por la fuerza. Y empezamos a construir lo que no se ha construido. Es decir, afuera no está, porque los padres no lo representan, porque la comunidad no lo representa. Entonces, nosotros pues vamos a representar, vamos a construirlo con los niños. Y eso sucede también no solamente con niños. Muchas veces hay adultos que fundamentan sus decisiones o toman sus decisiones con base en falsas creencias, falsas ideas. En ese sentido, para nosotros también es importante el diálogo. Es decir, estamos hablando de TDAH, estamos hablando de dificultades de atención y creatividad y estábamos que posicionarnos en, es decir, qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos en estos escenarios. Pero también es cierto que si bien la prevalencia de dificultades atencionales y hiperactividad es muy baja en adultos y en adultos jóvenes, eh, eso no significa que nosotros no nos demos cuenta, o muchas veces nosotros mismos, ya como adultos jóvenes, digamos,
yo tiendo a elevarme con facilidad. Yo tiendo a perder el hilo de lo que estoy haciendo con facilidad. Y que pueda convertirse esto en un motivo de consulta cuando estamos en una universidad. Es decir, estamos en el ministerio universitario y llega un paciente que nos dice, tengo, no sé, 23 años, 22 años, y no me puedo concentrar, tengo dificultades para concentrarme. Aún así, lo que nosotros estaríamos haciendo tiene que ver entonces con formar esa atención, porque la atención como tal no es un asunto exclusivamente del lóbulo frontal. Participa del lóbulo frontal en la relación con el otro se fortalece. Por lo tanto, podemos organizar actividades para entrenar ese lóbulo frontal. Este tipo de actividades funcionan muy bien para focalizar la atención. Entonces, algunos han escuchado la meditación. Meditar. Yo no sé si alguno lo ha escuchado alguna vez que meditar contribuye, mejora significativamente los niveles atencionales de un niño hasta de un adulto. Entonces, no nos estaríamos nosotros metiendo en terrenos espirituales, en terrenos religiosos, en el sentido de que hay personas que de entrada, tajantemente van a decir, ante la posibilidad de hacer la meditación como estrategia terapéutica, te digan que sí, pero nunca lo van a hacer, ¿vale? Porque no creen en eso. Entonces, por eso es muy importante el diálogo, porque cuando nosotros estamos tratando de entender la posición del otro, tratando de entender cuál es el lugar que tiene la atención en su vida, es decir, hay personas que su vida, digamos que no es caótica, no es dificultosa, no causa problemas, el no tener suficiente calidad atencional. Entonces no hay una necesidad sentida de generarla, de trabajar por mejorarla. Y eso no podemos llevar no solamente a problemas de atención, sino a problemas de memoria, de lenguaje. Y nosotros diríamos, es muy difícil que una persona que tiene problemas del lenguaje no trabaje para mejorar en su desempeño del lenguaje, porque el lenguaje, digamos, atraviesa una esfera, varias esferas de nuestra vida. En ese sentido, entonces, si lo ponemos en términos teóricos, diríamos, siempre que nosotros vemos a una persona, cuando la estamos atendiendo desde una perspectiva histórico-cultural, nosotros estaríamos hablando de las esferas en las cuales describimos a la persona, cómo entendemos a la persona. En ese sentido, entonces, ¿de qué esfera estamos hablando o de qué conjunto de esferas estamos hablando? Estaríamos hablando que cuando yo veo a un compañero, una compañera, un amigo, una amiga, si lo estamos abordando desde una perspectiva histórico-cultural, nosotros estaríamos hablando de una esfera cognitiva, si lo queremos solamente ver desde sus funciones cognitivas, desde la atención, la memoria, etc. Pero esa esfera cognitiva también impacta o también se interrelaciona con su esfera comportamental. Es decir, si hay un problema de atención, va a impactar cómo se comporta. Entonces, ahí tenemos dos esferas, el comportamiento, la cognición, y también tenemos la esfera afectivo-emotiva, que pues, estaría relacionada con el estado emocional de la persona. Y también tenemos una esfera que está relacionada con la personalidad. Entonces, algunos de nosotros tenemos un sello personal, es decir, algunos de nosotros somos más extrovertidos, otros no lo tanto, otros somos más carismáticos, otros no tanto, otros ya se nos cuesta un poco más. Pero en suma, vemos que lo que estamos diciendo es que si abordamos a una persona con un TDAH, no es solamente verlo como un asunto cognitivo o solamente comportamental, sino que esa interacción entre esas esferas de la vida de la persona es lo que nosotros vamos a entender un poco como la vida psíquica. Es decir, cuando nosotros decimos Alejandro Botero está de tal forma o tal otra, estamos hablando de su vida psíquica. Esa vida psíquica transcurre por los elementos de estas esferas que acabamos de mencionar. En ese sentido, entonces, una persona con TDAH tendríamos nosotros que empezar a mirar cómo está siendo afectado también sus estados afectivos y emotivos. Porque, como mencionábamos, dentro de las dificultades de este diagnóstico
está el hecho de que muchas veces se presenta depresión, en la mayoría de ocasiones, trastornos de ansiedad. Y eso nos lleva entonces a que a veces la depresión puede cursar muy parecido a un problema de atención. Como decía Facundo Cabral, ahora no estás distraído, ¿no? No estás deprimido, estás distraído. Así. Es una canción de Facundo. Entonces dice, no estás deprimido, estás distraído. Entonces a veces uno aquí se pone a pensar y decir, bueno, ¿será que mi paciente, esos errores que está cometiendo a nivel atencional pueden estar asociados a un problema de depresión? Porque muchas veces lo que se nos vuelve a nosotros centro, foco, énfasis, es el hecho de lo que nos causa sufrimiento. Es decir, aquello que no nos está dejando ser felices. Entonces, eso puede ser desde una situación como que operaron a una perrita y una perrita y no sé cómo está, o están operando a mi mamá, o etcétera, 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 que nos lleve a empezar a decir, se está comportando como una persona con dificultades atencionales. En ese sentido, entonces, lo que para nosotros es clave se convierte en términos de cuál es mi papel ante el otro. Porque finalmente lo que nos importa a nosotros es qué vamos a hacer. Y en ese sentido, entonces, lo que nosotros podemos hacer y lo que nos hace a nosotros en buenos clínicos, quizás aquí hago esta mención de buena clínica, porque un buen clínico, digamos, tiene una manera, tiene una forma de proceder que ayuda, que contribuye a que podamos llegar con mayor precisión a la situación de la persona. Y aquí es importante aclarar que hay como dos grandes pensamientos al respecto. Yo no sé ustedes qué piensen de eso. Hay una idea fuerte y es la idea de que no es importante el diagnóstico, ¿vale? No es importante el diagnóstico, sino que lo que hacemos es una descripción de síntomas. Y hay otra escuela que dice, sí es importante el diagnóstico, sí es importante que la persona sepa que ese conjunto de síntomas es depresión. Entonces, hay unos que están en pro del diagnóstico y hay otros que están en contra del diagnóstico. Y eso es algo que ustedes van a encontrar ahí afuera, por no decir que aquí en la universidad, profesores que están de acuerdo, profesores que están en desacuerdo, directores de práctica que les dicen diagnostique y el profesor que está dando el curso le dice no lo haga. Es muy típico encontrar y es algo que nosotros tenemos que elegir como, como posición, ¿no? Posición. ¿Cómo? No se puede. Hay que asumir una posición. Entonces, el nodo de psicología de la salud, de psicología clínica, de Psicofaxi, eh, digamos que sus directrices, o sea, los tres que están en la cabeza, no se han puesto todavía muy de acuerdo en términos de si va al diagnóstico o no va al diagnóstico. Y eso, digamos que se los comparto un poco es porque mi esposa es una de las tres que está dirigiendo ese nodo. Entonces, esas discusiones, digamos que a mí particularmente, eh, me hacen pensar en ustedes inmediatamente, como en decir, bueno, tengo estudiantes que están en noveno, tengo estudiantes que ya están de cara con personas que sufren y que se mueven entre poner el diagnóstico, es decir, decirle a la persona, tienes depresión o no tienes depresión o tienes TDAH o no lo tienes, versus sintomatologías que eh, nos llevan entonces a decir que nosotros vamos a ver. Y esto creo que es algo para responder, digamos, hoy, ya, ahora, pero creo que ustedes deberían de masticarlo, demorarse un poco sobre el proceso, escuchar un poco los puntos a favor, que se ganan, digamos, en mantener una posición de no diagnóstico
versus mantener la posición del diagnóstico, entender para qué el diagnóstico o los objetivos, digamos, del diagnóstico, ese tipo de cosas que son importantes. Este curso, como tal, ok. Lo que dice el compañero es aquella persona, o aquel psicólogo, que el diagnóstico es para sí mismo, lo conoce solo el profesional de salud y a la persona que está atendiendo solo le da cuenta de los síntomas. Que si estamos hablando de en ese caso en particular. Entonces, una persona que se queda con el diagnóstico para sí estaría más en una posición de no diagnóstico. Estaría más en una posición de manejarlo de sintomatología. Es decir, que el diagnóstico me sirve a mí como orientación, como guía de tratamiento. Creo que tiene depresión, voy a tratar con una persona con depresión, pero el mismo necesita saber que tiene depresión. ¿Sí? Entonces, ahí estamos en una posición de no diagnóstico. ¿Vale? Es diferente de esa posición. La otra posición es la persona que se va a construir que dicen. Y hay muchas veces que se van a escribir psicólogos, psicólogas, doctor, doctora, que sea, que necesitan. ¿Qué tengo? O sea, Profe, ¿sí? profe, Dime. se le escucha súper lejos. Ok. Entonces está muy bien porque es necesario que lo diga. Entonces, hasta el momento, lo que hemos hablado tiene como una intencionalidad, y es que nosotros arrancamos con el diagnóstico propiamente dicho, la categoría de diagnóstico que se llama TDAH, y hemos visto a diagnósticos concomitantes que aparecen de forma simultánea, nos advierten un gran peligro para el diagnóstico. Y hemos dado algunos esbozos de qué hay que hacer dentro de la intervención. Entonces, la principal idea que nos ha acompañado hasta el momento es el hecho de que nosotros podemos direccionar la construcción que hacemos de el problema que consideramos es la causa. Ejemplo, si yo considero que el problema es un déficit de atención, estoy asumiendo que hay una dificultad a nivel cognitivo para focalizarse sobre un aspecto de la vida, del problema, un foco. Como considero esto, entonces yo lo que voy a hacer es ayudarle a esta persona a focalizarse en un aspecto. ¿Cómo lo hago? Yo le presto mi atención y entonces, si el problema tiene muchas características, yo centro la atención sobre aquellas que son más importantes. ¿Cómo lo podemos hacer? Mayúsculas, colores, podemos enmarcar. Si hay, para resolver un problema, tenemos muchas alternativas, pero seleccionamos solamente dos alternativas para que la persona solo tenga que contemplar dos posibilidades. Y llegados a este punto, pues hemos dicho que nosotros, cuando trabajamos con niños, podemos partir de un juego social, observar cómo juegan, interactuar con ellos, pero que es nuestra intencionalidad formativa direccionar ese juego para que se practique el foco atencional, sobre qué aspectos, digamos, centrarnos. Y que si por el contrario creemos que es un asunto más conductual, más de comportamiento, entonces estamos asumiendo una dificultad de hiperactividad. Ese déficit de hiperactividad, entonces lo podemos empezar a formar también tratando de partir de cosas más fáciles, como puede ser quedarse en el salón de clases para finalmente terminar y no se pueda quedar en la silla o en el espacio, digamos, de trabajo. Llevándole a los adultos, en los adultos
viene también en la de los juegos como el stop, como el adivinar, por ejemplo, qué personaje yo tengo, digamos, en la frente. Yo no sé si alguna vez lo han jugado. Bueno, en Pictionary, digamos que yo puedo dibujar, y pues, entonces la persona puede adivinar qué es lo que yo estoy adivinando. Entonces, ¿de qué es lo que nosotros estamos tratando de advertir un poco sobre las posiciones que nosotros vamos a asumir sobre poner o no poner un diagnóstico? Entonces, posiciones que van desde yo lo asumo como un diagnóstico para mí, que me orienta a mí como psicólogo, pero no se lo voy a comunicar a la persona que estoy atendiendo porque considero que no es importante, no es relevante para esa persona. Esa es una posición de no diagnóstico, fundamentada en la sintomatología, versus asumir que la otra persona necesita su diagnóstico para el tratamiento. Y eso es algo que tenemos que pensar con más tranquilidad y más calma. Ahora, otro aspecto que también es importante a considerar es el hecho de que el manual de diagnóstico, el DSM, pues en últimas es un lenguaje que vamos a utilizar todos y por lo tanto debería, está el léxico. Ya el asunto es si tú lo quieres dar a conocer, si tú quieres decirle a tu paciente lo que tiene o solo vas a preguntar, que es la posición en la que nos encontrábamos en este momento. Ahora, nosotros ya hemos hablado un poco de cómo hacíamos la intervención. La intervención se focaliza principalmente en un conjunto de personas que intervienen. Solamente no tendremos mucho éxito si solo lo abordamos desde el consultorio, sino que necesitamos el apoyo entonces del docente, de las personas que hayan sido significativas en la vida del niño. O sea, si el niño practica, por ejemplo, fútbol, podríamos conversar con el tutor, digamos, de fútbol, el profe de fútbol, para que aquellos errores pueden presentarse, que pueden pasar desapercibidos para un profesor de fútbol, pues pueda facilitar un poco más la atención en términos de cuando, por ejemplo, uno podría fallar los pasos, puede pasar desapercibido, pero si estamos abordando, si tenemos blancos contra negros, pues solo vamos a pasarlo a blancos. Si yo cometo errores de forma reiterativa, repetitiva, pues estoy teniendo dificultades de anticipación, regulación, etc. Entonces, a veces para nosotros es importante involucrar no solamente al que siempre pensamos en el psicólogo, en el neuro, en el profesor, en el psiquiatra, en el pediatra, ¿no? Fonoaudiólogo, etc. Pero también es importante involucrar a las personas donde el niño pasa más tiempo. ¿Por qué? Porque es allí donde podríamos organizar las relaciones sociales. Y así formar, practicar lo que venimos trabajando en el consultorio. Ahora, nosotros también podríamos construir un plan terapéutico, un plan de tratamiento. Ese plan de tratamiento o plan terapéutico es lo que nosotros llamamos un proceso psicoeducativo. Ese proceso psicoeducativo podría estar basado, realmente debería estar basado en la evidencia, es decir, qué funciona, qué ha mostrado ser importante, que ha mostrado mejorías significativas en niños con dificultades atencionales y incrementarlo, monitorearlo y ajustarlo pues, al niño. Por ende, casi que nuestra labor en este último tiempo es estar como atentos, atentos en términos de, por ejemplo, yo tengo una paciente con esquizofrenia y con un deterioro del desarrollo intelectual. Y entonces quieren que mejore su funcionalidad. Pues yo a eso le dije, espérame un momento, yo necesito construir un plan. Y eso traduce es, necesito mirar cómo funciona en personas con esquizofrenia más
Porque yo no puedo decir, vamos a hacer esto y hacer esto otro, porque finalmente, si ella mejora, yo tengo que saber por qué mejoró. O sea, no es como que, uy, vamos a hacerlo a ver si mejora. Claro, ¿no? Y que te pregunten después, oye, ¿qué fue lo que hiciste? ¿No? Mejoró. ¿Qué hiciste? No, pues hicimos, entonces, por ejemplo, el plan terapéutico en este momento de ella incluye gimnasio, psicología, equitación, ¿vale? Pero si algo funciona, no podríamos decir fue por la equitación, no fue por el gimnasio, porque es como ir a hacer algo, eh, pero no muy bien focalizado. O sea, no sabemos, o al menos no sabríamos medir o cuantificar que cuántas gimnasio, por ejemplo, son óptimas para mejorar. O digamos, ¿verdad? Suerte. Eh, claro, digamos que lo importante es que tú cuando construyes tu proceso psicoeducativo, tú ya sabes la dosis. Y la dosis no es médica, es dosis de trabajo. ¿Cuánto tiempo va a estar con el profesor de fútbol haciendo qué ejercicios? ¿Cuánto es, cuánto tiempo, con quién? Entonces, eh, por ejemplo, eso es algo que hizo el psicólogo que me pareció muy bueno con esa chica, fue que eh, tomó un cocina, o sea, vamos a cocinar. Y entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Listo. Vamos a hacer pasta. Listo. Limonada. Muy bien. ¿Cuántas limonadas vamos a hacer? Bueno, ¿cuántos vasos necesitamos? ¿Cuántos limones necesitamos? ¿Cuántas azúcar necesitamos? ¿Qué va primero? ¿El limón? ¿El agua? ¿El vaso? Organizarse. Entonces, en ese sentido, mm, fíjense que si normalmente nosotros en automático ponemos esas cosas, nosotros queremos hacer procesos de psicoeducación, así que le prestamos más atención a las actividades que se realizan, a la forma en que se realizan para entrenar la regulación. Si lo que yo quiero es planear un poco, anticiparme un poco, entonces vamos a hacer mucho más énfasis a qué va primero, qué va después, cuál es el resultado que necesitamos, ese resultado. Entonces, fíjense que no es un asunto tan. Eh, Ay, ¿qué hiciste con el problema? No, la verdad que no. Puede que yo me lo vea así. No, pues, pero detrás de eso, ustedes pueden decirle a la mamá, papá, mira, vamos a hacer un poco más de actividades de la vida cotidiana, donde prestemos más atención a tender la cama, qué pasos tiene, vestirse, qué pasos tiene, vamos a invitar amigos y a comer, ese tipo de cosas, lo que involucra, ¿no? Están un tanto más vigilantes de lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, la capacitación a padres, pues estaría en ese sentido, estaría en cómo manejar dificultades que se van a presentar en el camino. Eh, Ustedes ahí no lo ven así, pero está en tratamiento, sí. Entonces, normalmente se acostumbra la terapia conductual, pero no porque la terapia conductual sea la mejor que existe, solamente es el asunto que se han interesado mucho por mostrar esa eficiencia, esa eficacia en el tratamiento. Vamos que muchas de las basadas en la evidencia tienen corte conductual en gran medida. ¿Sí? Mucho. Bueno, entonces, ¿cómo? Del diagnóstico de tomar una posición. Ajá.
Sí. Ujú. Ujú. Sí, pero mira que, por ejemplo, algunos de ustedes van a empezar a hacer prácticas por ejemplo, en bienestar universitario o que están haciendo o trabajen, empiecen a rotar, van a encontrar sistemas de información. Es decir, ustedes llega un paciente y se abre una clínica con un web, un usuario en Internet, que solo ustedes pueden acceder a la información de ese paciente, a todas las consultas, etcétera. Pero lo que se espera, que si tú lo viste, aparece que fue atendido por psicología, te piden una impresión diagnóstica. O sea, así tú tengas 5 minutos con él, 10 minutos con él, no importa, te pide que para cerrar esa sesión, a cerrar ese momento, ¿no? Ese espacio, tú lo cierres colocando, o sea, no te permite cerrar la historia clínica sin que tú le pongas una impresión diagnóstica. Y en ese sentido, muchas veces se funciona por el CIE-10, más que por el DSM-5. Entonces, en el CIE-10 pues tenemos un poco más de alternativas. Por ejemplo, que podemos encontrarnos problemas sociales o problemas de relación social, de química social, otros supremamente general, pero ¿qué es lo que se empieza a esperar? Porque casi siempre nos van a aparecer como tres alternativas, que es impresión diagnóstica, una como reformulación de la impresión diagnóstica o confirmación de la impresión diagnóstica. Entonces, si seguimos pensando en otros problemas sociales, vamos en la segunda sesión a continuar con esa impresión diagnóstica. Pero uno esperaría que a medida que transcurren las sesiones, nosotros podamos tener más ejemplos en el diagnóstico. Es decir, entender un poco más de qué se trata, la causa que está generando el problema como motivo de consulta. En ese sentido, entonces, por eso, si bien aparece la medicación como alternativa cuando tienen TDAH, decíamos que muchas veces esta medicación no se recomienda para los niños. ¿Por qué? Porque los efectos a largo plazo, a mediano plazo del medicamento ha probado, ha mostrado que afecta el desarrollo. Es decir, que niños que toman, por ejemplo, Ritalin para dar la atención, son niños que comparados, niños sin Ritalin, tienen 2 años menos en términos cognitivos o en términos de estatura, del desarrollo físico. Eh, Hace poco, hace 15 días más o menos, salió un estudio de comparaban, le hicieron seguimiento como a 1900 niños, 1500 niños, más o menos, donde mostraban cómo niños a los que pegan, niños a los que les dan maltrato físico, una palmadita, ¿sí? El daño a nivel cognitivo, a nivel del desarrollo del cerebro. Entonces, algunos de ustedes dirán, eh, creo que una palmadita no daña, ¿no? No hace mucho. Lo que nos está, digamos, mostrando la evidencia es todo lo contrario, que la acción física tiene un efecto sobre el cerebro importante. Entonces, en algunos de ustedes que están haciendo escuelas para padres, talleres con padres, y están en el manejo de conductas, sería importante que consultaran el tiempo fuera, la estrategia, digamos, de manejo de comportamiento. Porque si bien la regulación verbal ayuda, es decir, hay una regla en la casa, yo digo que te bajes, yo acompaño, te acabo de decir con la acción, bájate, o detecte que te tengo, o tenga
verbalmente para que posteriormente lo que yo diga no necesite de mi acción. Que si yo digo bájate, el niño pueda bajarse. Pero si nos llegamos al extremo el castigo lo podríamos tiempo fuera. El tiempo fuera, yo ahorita un poco tratado los ¿no? Entonces no sé si entonces, el tiempo fuera, ustedes lo pueden buscar en Google fuera, hacer el fuera, vamos a dar una fuera. El tiempo fuera, fuera es es decir, si el niño tiene 3 años, entonces un minuto de tiempo fuera. Si tiene 8 años, minutos de tiempo fuera. En ese sentido, el tiempo fuera, hay una regla. Por ejemplo, no le puedes el primo de chica, vamos a pasar. Y entonces, cuando vemos que yo tengo una alternativa es recuerda, reafirmar la norma, la regla verbalmente. Recuerda, casa, la regla es vuelve a hacer. Entonces, tomamos lo ubicamos en un espacio de donde estábamos todos a nivel social. Por el tiempo que esté allí. Y cuando lo ubicamos ahí, recuerda, afirmamos nuevamente la norma y como consecuencia, tiempo. Entonces, tiempo fuera, no, se paró. Nuevamente lo vamos a traer, tiempo fuera. Si es necesario, me quedo con él ahí, que fuera el tiempo que haga falta. Es decir, que no haya la posibilidad de es decir, las pataletas, porque tuvieron un, es decir, pero la pataleta, el llanto, la pataleta que conocemos, desaparece cuando no hay alguien que preste atención a eso. ¿Sí? Cuando el niño entiende que ese no es el camino. O cuando yo voy a ver que le digo, entiendo que estés molesto, pero yo así no me puedo comunicar contigo. Cuando se te pase, ¿sí? En ese sentido, el tiempo fuera también para los pequeños. O sea, andamos con ciudad o un juguete preferido. Tiempo fuera para el tiempo fuera. Tiempo fuera, tanto tiempo ese tipo de estrategias son estrategias que están en la terapia conductual. Igual, hay mucho, pero esa es como la idea, porque si no se nos va. Entonces, nosotros hemos visto, pues, o hemos escuchado, que vienen a los veces con Mario, así, no, tampoco, no se trata, no, pero por lo menos sí, acompañarlo, muchas veces se hace es como, no, recuerda que en esta casa la consecuencia de lo que hiciste es tiempo fuera, te vas a quedar aquí 3 minutos, él sepa que es un tiempo para sí, para que la gane, no, tiene una consecuencia, 3 minutos, y te devuelves a parar 4 minutos. Sí, sí, pues igual, plan de paseo. No, es que sí, eso es importante, ¿por qué? Porque yo desde un principio con el grupo construyo una dinámica. Es decir, cuáles son las reglas de comportamiento dentro del salón y las podemos escoger. Entonces, de poder decir,
bueno, otras reglas. Entonces, vamos construyendo y vamos explicando también la dinámica. Entonces, hay unas reglas. Cuando las incumplimos, entonces hay profes que dicen ponemos sanciones de dinero. Entonces, si dejas basura tirada o le pegas a un compañero, depositas aquí 100 pesos o 200 pesos, es la multa. Entonces, vamos a ver cuántos niños terminan el día sin haber pagado la multa y a los niños que se les da ese dinero. Dinámicas pueden existir variables. Pero lo que es importante de fondo es que yo puedo establecer esa regla. Yo puedo decir la forma en la que vamos a hacer los castigos puede ser las monedas o puede ser el tiempo fuera. Y el tiempo fuera entonces consiste en que te quedas, no, pues eso sería un premio. ¿Qué va? No, sale feliz. No, le das el tiempo fuera un espacio allí, el tiempo que haga falta. A veces también darle a las personas es útil, o sea, eso como digamos, yo le un niño que le cuesta sentarse, puedo ponerle a que monitoree cuánto termina el tiempo fuera. Entonces, se focaliza en maestra, ya, profe, ya, etcétera. Repartir las hojas, recoger las hojas, mantenerlos, digamos que con un rol, ayuda también mucho. Entonces, pues lo que te quería comentar un poco respecto a la medicación es que siempre se va a privilegiar no es pequeño, a 4 o 6 años, terapia, terapia. La medicación no tanto porque no, pues lo que se ha mostrado es un poco de adversos y a largo plazo no sabemos muy bien cuál es el impacto. Entonces, en niños, pues más. Se pueden incrementar. Sí, digamos que disfruta de su tiempo fuera. Sí. Sí. No, no funciona. Mm, digamos que nunca funciona siempre la misma estrategia. Es decir, le funciona a un niño, el tiempo fuera, puede que el niño no, el martes, no. Y eso es algo que no bueno. Entonces, es importante que nosotros tengamos al menos 3 o 4 estrategias para ir variando de una a otra y mirar el impacto que genera cada una de esas estrategias. Hay niños que, 4 minutos, no les causa ningún impacto, versus otros que, por favor, no vuelvan a hacer. Entonces, eh, el asunto es, no, es, digamos, estaba viendo con mis hijos, estaba viendo la leyenda de Korra, de Avatar. Profe, yo no le escucho nada. ¿No me escuchas nada? No, escucha súper lejos y así como pausado, no sé, con mucho eco. ¿Los demás igual? ¿Todos? Espérenme, voy a poner audífonos. A ver. ¿Así mejora? ¿Sí? Sí, poquito. Un poquito. Un poquito. Vale. Entonces, hasta el momento estábamos diciendo que tenemos que variar las estrategias de intervención porque no nos van a funcionar igualmente todas. Y ya estábamos mencionando a Ant, bueno, la leyenda pues del Avatar y todo esto, porque muchas veces digamos que tenemos un método que a veces es el método que nos ha funcionado con muchos otros niños, pero con un niño en particular no nos funciona. Seguimos pegados al método. Entonces, muchas veces es leer al niño, ver qué es lo que le gusta al niño, qué disfruta el niño, y a partir de allí
como aproximarnos, acercarnos. Entonces, supongamos, yo te estoy enseñando sobre paciencia, pero yo perdí la paciencia. Entonces, la virtud de hoy es la paciencia, y hace rato que que la perdí. Entonces, en ese sentido, pues no sería como el camino más adecuado. Entonces, dentro de las diferentes estrategias de intervención cognitivo-conductual, hay variedades. Dentro del psicoanálisis podríamos encontrar otras estrategias. Ejemplo, que nosotros, por ejemplo, el programa de crianza positiva es un programa en el cual se hace mucho énfasis sobre la retroalimentación positiva del niño, es decir, estar monitoreando sus triunfos cotidianos. Es decir, a veces nosotros decimos, cuando saqué 5, ahí lo felicito. Y a veces no perdió la materia. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a ir poco a poco, poco a poco. Que el objetivo es quedarme 10 minutos en la silla. No moverme, no salirme, no pararme por 10 minutos. Te quedas 10 minutos, como un poco el test del Masmelo, que les mostraba hace un tiempo atrás en otras clases. El test del Masmelo es un Masmelo y le dicen al niño, si esperas a que yo regrese, te doy un segundo Masmelo. Y hay niños que se lo comen inmediatamente y hay niños que esperan y les dan su segundo Masmelo. Entonces, la imposibilidad de yo esperar la gratificación inmediata, o sea, querer ya la recompensa, es muchas veces un problema de impulsividad. Entonces, pequeñas conquistas. Entonces, digamos que subir 10 pisos, subir el primer peldaño, es una pequeña conquista que hay que retroalimentar. Todos estos programas que tenemos aquí, que están explicitados aquí, son programas que ustedes encuentran en Internet de padres que tienen niños con TDAH, ¿sí? Y pues básicamente son recomendaciones que se hacen, algunos de ellos son de fines de semana, que se van padres e hijos a un encuentro. Es decir, lo que se busca es entrenar al papá. O sea, el asunto aquí es que el papá sepa cómo regularlo, que el mamá sepa cómo regularlo. Y en ese sentido, pues hay varias, digamos, estrategias al respecto. Entonces, desde la capacitación a padres en la terapia conductual hasta el manejo del profesor en el aula, pues se convierten en escenarios importantes para el manejo de niños con TDAH. Todo el asunto se convierte en la conducta. ¿Por qué es tan importante o tan enfática la conducta? Porque es la forma que nosotros damos cuenta o que nos enteramos de lo que está pasando por la mente del niño, si está atento, desatento, si... Entonces, si nosotros nos retroalimentamos, no regulamos, por más... Digamos que aquí la pregunta es un poco como, yo no sé si ustedes recuerdan la película Los Coristas. Los Coristas es una película de unos niños que están en proceso de adopción y básicamente se les dice a estos niños, a la persona que llega a cuidarlas, que son niños muy problemáticos, terribles, y él empieza a cambiar su acento, su énfasis, su manera de aproximarse, a hacerse amigo de esos niños, a escucharlos, proponerle otra alternativa distinta. Entonces, en ese sentido, sí, en ese sentido, básicamente nosotros también podríamos hacernos esa misma pregunta. ¿Qué tanto, qué tanto nosotros vamos a ser capaces de llegar a un salón de clase y decir, no puedo hacer nada por estos niños? O llegar a un salón de clases y decir, puedo hacerlo todo por estos niños. Porque de eso va a depender en gran medida mi posición, es decir, la forma en que yo me voy a relacionar con los niños. Si yo no sé manejarlos, es decir, no sé qué hacer, cómo hacerlo, pues la invitación es empezar a leer qué ha funcionado en intervenciones con niños, de esas edades, de esas características. Bueno, esto de los medicamentos,
Aquí digamos que hay unas pautas, pues lo que hablábamos hace un momento en el ejemplo anterior era una rutina, es decir, qué hacemos primero, qué hacemos después, si queremos hacer una limonada, entonces cuántos limones necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el asunto dentro de los problemas de atención es que no se sabe sobre qué prestar atención. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que están con algún niño y le dan al niño una instrucción, como por ejemplo, quítate la ropa, y de un momento a otro ustedes le dicen luego, cepíllate. Y entonces el niño queda como que se estaba quitando la ropa, pero luego le pasan el cepillo. Entonces es un caos un poco el que nosotros también contribuimos. Entonces, si tenemos niños con TDAH, el asunto es organización, que haya una rutina muy un poco muy rígidos en términos de qué hacemos, cuándo lo hacemos y demás. La vida saludable, el estilo de vida saludable es uno de los aspectos también claves dentro del TDAH, porque muchas veces a nivel motor lo que necesitamos es actividad física, lo que necesitamos es ejercicio. Entonces, si vamos a observar un niño, no deberíamos de observarlo recién llegado de la casa, porque llega con toda la energía, o sea, se acaba de despertar. La idea es observarlo después del recreo, después de haber corrido, haber jugado, haber sudado, etcétera, para ver si aún continúa con problemáticas de atención. También la alimentación, ahí ustedes se pueden, algunos de ustedes decir, yo si tomo café pierdo el control, es decir, me vuelvo mucho más activo de lo que ya era, me estimulo demasiado. Hay unos que con Coca-Cola, hay otros que con eh, Red Bull, o sea, pierden el control, es como si fueran otros, se vuelven más hiperkinéticos, no se pueden quedar quietos. Entonces, lo mismo pasa aquí con la vida saludable, es un poco leer qué alimentos disparan la actividad del niño. Ah, yo no le puedo dar chocolate, yo no le puedo dar dulce, ah, le di dulce. Ya sé que no se va a dormir rápido, ya sé que va a ser caótico. Entonces, la vida saludable es un poco de referencia a ese punto en particular. Lo que comemos y la actividad física como una forma de regulación de ese exceso de energía que se puede dar en la hiperactividad. Normalmente dura aproximadamente unas 8 sesiones. Me voy a cerrar aquí para que se vea bien allá. Más o menos eso es lo que aproximadamente dura. Entonces ustedes dirían, bueno, mis procesos psicoeducativos podrían tomar 2 meses, sí, podrían tomar más también. ¿Qué es lo importante? Las decisiones que tomamos las tomamos en función de lo que hemos leído. Entonces, para este problema en particular necesitamos más sesiones o menos sesiones en función de lo que la literatura nos dice y la evolución que vamos viendo en el niño. Todas esas sesiones básicamente es porque la relación padre-hijo se vuelve bastante caótica. Es decir, es difícil relacionarme con un niño, con mi hijo o hija, cuando de forma reiterativa tengo quejas todo el tiempo. O sea, que no dicen, pero ve el celular y es causa de intenso dolor y sufrimiento, porque no sabe para qué lo están llamando, para ponerle quejas sobre su hijo. Entonces, esa relación padre-hijo, aprender a comunicarse, a poner en palabras, muchas veces los niños retroceden, es decir, si antes hablaban, ahorita empiezan a señalar, pasan rápidamente a llorar, es decir, se frustran con mucha facilidad, o sea, quieren todo ya. En ese sentido, entonces, todo lo que implique tranquilidad, quietud, buenas relaciones, etcétera, son importantes para poder contribuir, digamos, a este manejo de comportamiento. La estructura, fíjense que lo hemos dicho de manera eh, explícita, pero queremos como hacerlo mucho más enfático. El asunto con el TDAH es un asunto de estructura, es decir, es un niño que no tiene estructura y que por lo tanto nosotros debemos darle esa estructura.
cómo relacionarse, qué aspectos prestar atención, qué va primero, qué va después, etcétera, 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 son aspectos importantes. En el autismo, ¿qué encontramos? En el autismo tenemos, pues, una prevalencia también bastante alta. Se presenta más en niños que en niñas. Digamos que es un asunto más de nuestro género. Y principalmente tenemos una afectación a nivel social de las comunicaciones y de las conductas. En ese sentido, entonces, entendemos que lo social y la comunicación pasan por el asunto de la teoría de la mente, es decir, de la capacidad que tenemos para leer la mente, los pensamientos, las emociones del otro, leer sus estados emocionales y cognitivos y a partir de ellos hacer una inferencia sobre las acciones. En ese sentido, un niño con autismo tiene un deterioro dentro de esa teoría de la mente, tiene un pobre desarrollo de teoría de la mente. Eso traducido entonces implicaría que desconozco cuáles son las intencionalidades del otro. Desconozco que el otro siente, que el otro piensa, y por lo tanto digo lo que pienso, digo lo que siento, sin importarme las consecuencias que eso pueda llegar a tener. ¿Cómo? Ajá, el doble sentido, es muy literal. Porque la teoría de la mente permite entender que hay una segunda intención o que hay una intencionalidad detrás de lo que se está diciendo. De hecho, Sheldon, que de Big Bang Theory, ¿sí? Es un muy buen ejemplo de esta situación en particular. Si bien él tiene un rasgo obsesivo compulsivo bastante marcado, le cuesta significativamente la relación social. Es un esfuerzo, le toca practicar frente a un espejo lo que va a decir, cómo lo dice, porque no tiene esa retroalimentación, esa información. Bueno, dentro de las características del autismo, nosotros vamos a encontrar que tenemos desde a un objeto en particular, que puede ser, nosotros muchas veces pues vemos niños que señalan y dicen el perro, el gato, etcétera. Digamos, en niños con trastorno del espectro autista, pues no hay, digamos, algún interés por esos objetos. No se comparte atención. Entonces, si yo señalo algo, pues el niño no va a decir, no va a entender que lo que le están señalando se refiere a que él también puede compartirlo, verlo. Serias dificultades para relacionarnos con los demás, el contacto visual muy disminuido, comprender emociones, hablar de mis propias emociones, cero contacto físico, es como si tuviéramos una hipersensibilidad, entonces los ruidos, los cambios bruscos, etcétera, nos causan bastante afectación, como si estuvieran ensimismados. Podemos ver, digamos, conductas reiterativas, repetitivas, estereotipadas, es decir, algo que les llama la atención, pueden repetirlo de manera eterna, pueden quedar haciendo el mismo movimiento, la misma acción que les cautivó, que les llamó la atención. Y pues no podríamos saber por qué. Es decir, la persona simplemente se interesa por ese fenómeno en particular. Entonces son un poco ecoicos, es decir, repiten palabras, frases, lo último que escuchan. Dificultades también para poder expresarse, para entender juegos de simulación. Es decir, si yo les digo a ustedes que esto es una nave espacial, una persona con autismo va a decir,
Hablé, eso es teclado. Entonces sí, que darle de comer a un muñeco, repetir acciones una y otra vez, dificultades para adaptarme a cambios. Entonces uno, digamos que si yo tengo un consultorio y alquilo un consultorio y no tengo un consultorio fijo y voy a estar cambiando de consultorio, pues para atender a un niño con autismo va a ser un poco más difícil que se pueda el niño adaptar a esos cambios de espacios, de ámbitos. Digamos que está habituado que sea en el primer piso o que sea en el lado izquierdo, que tenga una silla de X forma. Entonces, las rutinas para ellos son supremamente importantes. Mm, sí, son muy, muy sensibles. Entonces, olores, gustos, tacto en particular, pueden quedarse buscando ese olor que les cautivó, repitiéndolo, pues tratando de volverlo como a experimentar. Y por eso es un trastorno del desarrollo, porque lo que se ganó en términos de desarrollo se puede perder de manera habitual o típica. ¿Qué signos de alarma, digamos, nos tienen que llamar la atención para el trastorno del espectro autista? Algunas de las causas, pues, se encuentran a nivel genético, pero digamos que todavía no es que esté claramente eh, dicho, ¿no? ¿Por qué se presenta el autismo? Algunos dicen que hay menos sustancia blanca a nivel del lóbulo frontal y que por eso, pero realmente no hay como una gran claridad al respecto. Signos de alarma, entonces, cuando a los 12 meses de edad no se responde por el nombre, es decir, al año, digamos que nosotros ya, si me dicen Alejandro, uno voltea a mirar y así sucesivamente pues nos pasa, que dicen nuestro nombre y inevitablemente miramos. No señalar objetos para demostrar su interés, eh, más o menos a los 14 meses de edad. No jugar, hacer de cuenta que. Entonces, juegos de jugamos al papá y la mamá, o al médico, o al doctor, o etcétera, policías y ladrones, ese tipo de cosas van a ser muy difíciles para los niños, evitando contacto visual, el aislamiento y serias dificultades para entender por qué las personas lloran o se ríen. O sea, es como un mundo desconocido para el espectro autista. Él habla, normalmente a los 2 años ya deberíamos de tener un desarrollo del lenguaje. Entonces, si a los 2 años, 2, 3 años, no tenemos ese desarrollo del lenguaje, estaríamos aquí hablando un poco de este signo de alarma. El eco, pues repetir, repetir, incluso hablar con el acento de lo que ven en televisión. Entonces, si ven programas mexicanos, son niños que hablan con acento mexicano todo el tiempo. Bueno, dar respuestas que no están relacionadas a la pregunta, es decir, que no sostenemos una conversación. Digamos que si ya estamos conversando, él me puede empezar a hablar de una cosa completamente diferente, que no nada que ver. Es como si en este momento me dijeran, profe, ¿quién ganó? Yo digo, ¿quién ganó de qué? ¿De qué partido? Eh, bueno, en las destrezas sociales, nosotros vamos a encontrarnos con el asunto del contacto social, el juego solitario, básicamente quieren jugar, pero para lograr lo que ellos desean, punto. Es decir, quiero subirme en esa silla y no voy a subir en esa silla independientemente de los demás. Eh, Aquí digamos que también encontramos, pues típicamente nosotros repetimos, ¿no? Si yo estoy haciendo esto, pues ustedes deberían de hacer eso también. Y pues los niños con autismo, trastorno del espectro autista, van a tener ciertas dificultades para, para hacer esos gestos bien.
etcétera, mucha dificultad. La prosodia, digamos, del lenguaje, o sea, la forma de hablar, también tiene un efecto importante en niños con autismo, digamos que son características que los llevan a uno a pensar, como que, ¿por qué habla así? Y en ese por qué habla así, las características de ese hablar son o una falta de acento o un acento muy marcado en lo que estaba, digamos, hablando. Mm, puede hacer juegos, aquí básicamente es un asunto de una repetición estereotipada, juegos que digamos que puede jugar a dejar caer este mouse varias veces. Eh, solamente hacer girar una rueda, girar un celular, movimientos repetitivos con el cuerpo. Mm, obsesionarse porque algo pase, no sé, que gire una ruedita y si no gira, quedarse allí todo el tiempo hasta que la rueda gire, porque la vio girar por el viento y puede quedarse mucho tiempo esperando que suceda. También dentro del trastorno del espectro autista podemos encontrar autolesiones, berrinches, dificultades para concentrarse, impulsividad, ausencia de miedo o prácticamente un exceso de miedo. Ruidos que típicamente nosotros manejamos, como puede ser la licuadora, para un niño con espectro autista, digamos que eso puede generar llanto, es peligro. O sea, taparse, cubrirse. Realmente pues no hay una prueba de sangre que diga, no podemos decir, hacemos este test y sabemos a ciencia cierta. Por lo tanto, nos corresponde es hacer lectura de comportamiento y el desarrollo del niño. Entonces, si nosotros observamos el desarrollo, ¿qué es el desarrollo? Lo social y lo comunicacional particularmente. ¿A qué juega el niño? Si juega o no juega. Son aspectos como claves. Normalmente el diagnóstico se puede realizar a los 2 años particularmente. Esa evaluación a los 2 años nos tiene que llevar a confirmar, a sospechar que hay un retraso en el desarrollo que posiblemente se explique por el trastorno del espectro autista y que por lo tanto entonces se requiere una valoración mucho más precisa. ¿Qué factores de riesgo están asociados? Está asociado el bajo peso al nacer y la prematurez. Es decir, un niño de 6 meses se considera un niño prematuro, 6, 7 meses. Digamos que hay escalas que dicen, digamos, prematurez intermedia o pero sí, extrema. Entonces ahí el asunto es un poco de, basta con ser prematuro y tener bajo peso al nacer como para estar o sea, es un niño que va a entrar en un seguimiento importante. Si yo tengo familiares, amigos, etcétera, que hayan presentado bajo peso al nacer y prematurez, deberíamos estar como muy atentos con ellos. Es decir, la estimulación del niño, o sea, prestarle un poco más de estimulación, porque la va a necesitar. Eh, si bien yo puedo tener o sea, saber que tengo un diagnóstico, que desde el vientre puedo tener un trastorno, y iniciar la estimulación desde temprano, igual el efecto no se va a ver, no vamos a tener pues, un cambio significativo, pero entre no hacer nada, es decir, no estimulación, al escenario de una estimulación, pensaríamos en términos de que las consecuencias serían menos nocivas, menos dañinas para el niño. Entonces, ¿cómo? Si esos signos de la célula no pueden ir desapareciendo y no pues,
Sí, sí, o sea, digamos que lo que dice el compañero es que si nosotros tenemos estos dos signos, prematurez o bajo peso al nacer, que hay personas que con esas mismas condiciones tienen un desarrollo normal. Y sí, es cierto, digamos que lo que importa allí es lo que hacemos al nosotros saber que hay factores relacionados con deterioro en el desarrollo. Es decir, que gran parte de los niños con autismo, dentro de sus antecedentes, tienen o prematurez o bajo peso al nacer. Que, por ejemplo, el sufrimiento fetal, hipoxia, tenemos baja oxigenación en el cerebro. Yo vengo súper bien, 9 meses, perfecto, pero en el último momento se rompió la fuente, el cordón ahorca al niño, no hay una sala para parto, se demoran en sacar al niño y ese sufrimiento fetal causa entonces una discapacidad. Entonces, digamos que uno puede decir, hay muchos elementos que podrían jugar, contribuir a que un niño presente un retraso en el desarrollo. De hecho, los niños con Zika, eh, nosotros acabamos de terminar una investigación con niños con Zika y gran parte de esos niños con Zika terminan con deterioro en el desarrollo. Por más que se haya hecho estimulación, por más que... entonces, digamos que aquí es un asunto de la probabilidad de que haya deterioro es más alta y por lo tanto puede jugar la suerte, digamos, ¿no? Termina dentro de los umbrales del desarrollo como una persona normal. Pero importante que si yo estoy haciendo eso, yo lo pueda garantizar sobre la base de una estimulación. Yo puedo decir, eh, tengo estos antecedentes de riesgo, voy a hacer estimulación como para medida de prevención. Que si no pasa nada, genial. Pero me sentiría muy mal, ¿no? Que terminara con el deterioro en el desarrollo y yo no hubiera hecho nada. Yo normalmente me sentaba y me deseaba como y me quedaba bien. Y eso hasta que ya tenía o cuando me golpeaba, me decía que yo no lloraba, sino que eso hacía las cosas de caos. Y ya, entonces como que esa que nada, y yo no presentaba, pues, un niño ya, entonces, eso me costó como Claro, claro. Pues en algunos, digamos, momentos de nuestra vida, nosotros podemos asemejarnos, comportarnos como si tuviéramos un trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque en ese momento no nos interesa relacionarnos con otros, porque en ese momento de nuestra vida nos invitan a salir y decimos, no, no, gracias, estoy perfectamente. Porque encontramos placer en ese movimiento repetitivo. Entonces, ese es como nuestro reto, por decirlo así, en el diagnóstico. Porque niños que tienen todo el cuadro de autismo eh, terminan siendo mal diagnosticados. Por ejemplo, eh, una madre sobreprotectora, una madre que no permite que el niño hable, señala y le pasan todo
lo baño con mi propio dedito, ¿no? En duchita, así en todo, yo lo baño, y ya tiene 4 o 5 años y lo sigo yo bañando, y yo lo visto, ¿no? Imposibilito su desarrollo. Entonces yo también puedo no tener esas condiciones de base, pero yo como padre restringir, limitar ese desarrollo y el niño toma el comportamiento de un niño que está por debajo del desarrollo, pero por esas condiciones, digamos, ambientales. Ahora, si, pues es una historia que yo no sé si tú les he contado, digamos, un colega neuro me contaba de un paciente que tenía, lo llevaban por autismo al niño, y era porque el niño daba vueltas sobre los pares, de un momento a otro gritaba, hablaba mexicano, pero en jeringonza, nadie lo entendía. Y entonces, pero hacía contacto visual, jugaba solo, y entonces, pues el neuro se sentó ahí y le empezó a hablar en jeringonza. O sea, como, güey, y con acentos y variaciones. Y entonces el niño le dijo, no te entiendo. Y era la primera vez que hablaba. O sea, para los papás, el niño hablaba así. Entonces el neuro le dijo, pues ninguno de nosotros te entiende. Y les pidió a los papás que fueran. Entonces ahí, entre los antecedentes, pues una madre sobreprotectora, que lo bañaba, que no lo dejaba hablar. Entonces era una manera como de mantener, o sea, el niño sabía que si hablaba era como crecí. Entonces no quería salir de ahí, estaba feliz. Sí. Sí, entonces la única que le entendía, la traductora, era la mamá. Ah, el niño lo que quiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy importante para nosotros que este como ejercicio clínico muchas veces es, ¿será que sí tiene lo que creo que tiene? Y vamos a explorar por diferentes alternativas para yo estar seguro, porque no me cuadra que haya contacto visual, normalmente no hay contacto visual, los abrazos los recibe, ¿no? Entonces, pues como que el aspecto autista no me cuadra tanto. Tiene muchos otros síntomas parecidos, pero entonces la recomendación en últimas se convierte como en ese sentido, hacer una búsqueda mucho más integral, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer pruebas neurológicas, neuropsicológicas, psiquiátricas, psicológicas, para mirar qué me cuenta cada personaje, ¿no? Y deberíamos de tener un relato coherente. O sea, lo que me cuenta el neuro debe ser algo similar a lo que me cuenta el neuropsicólogo, de lo que me cuenta el psicólogo. Y en ese sentido, pues puedo tomar en cuenta cuál es la mejor versión que yo puedo optar. Además, que como decía, ¿qué es? El desarrollo tiene ritmos distintos. Es decir, no podríamos nosotros decir todos los niños de 4 años tienen o hablan o hacen. Hay unos que unos hitos de desarrollo. sí, sí, digamos que cada uno vive sus hitos, sus huellas particulares. Entonces, si nosotros decimos que cada persona tiene sus propias particularidades de desarrollo, nosotros podríamos tomar eso también en términos de cuando los estamos evaluando, empezar por cosas sencillas para ir gradualmente subiendo la dificultad. Esa sería, digamos que nuestro proceso. Tomando esta idea para los procesos psicoeducativos, igual. Yo podría empezar una sesión que inicia con actividades muy sencillas para terminar la sesión con actividades un poco más difíciles. Y eso puede ser dentro de la sesión o puede ser que la primera sesión tiene fáciles y la segunda sesión intermedias y la tercera difíciles. Y voy llevando a la persona a lo largo de las sesiones para que me indique como el paso a paso. Entonces, dentro de los tratamientos que nosotros vamos a utilizar en trastorno del estado del ánimo, trastorno del espectro autista,
nosotros muchas veces lo que se acostumbra a hacer con el trastorno del espectro autista es un análisis conductual aplicado. ¿Eso qué viene siendo? Básicamente es una observación al comportamiento del niño en diferentes escenarios y por diferentes actores. Le pedimos a la psicóloga que haga observación, al profesor que haga observación, a los padres que hagan observación, y con esos insumos nosotros hacemos una recolección de qué es lo que desencadena la conducta. Es decir, cuándo se desencadena el comportamiento repetitivo. Entonces podemos darnos cuenta que cuando se tapa las orejas, cuáles son los estímulos que hay en su entorno que desencadenan que se tape las orejas o que empiece el movimiento repetitivo o que empiece a gritar o empiece un berrinche, lo que sea. Entonces, es muy importante que nosotros dentro de estos enfoques, básicamente muchos de ellos están orientados a la capacitación de los pares. Es decir, la intervención va a focalizar principalmente las personas con las que el niño se relaciona. Ahí pueden entrar los papás, pero típicamente lo que se acostumbra es, como los niños con trastorno del espectro autista van al colegio, capacitar, formar a algunos de los tutores, maestros, pero sobre todo compañeros de clase, que van a actuar como calidad de expertos para el manejo de quien lo calma, quien lo acompaña. Pero también hay propuestas de intervención que han mostrado efectividad, es el teatro. El teatro con niños con trastorno de espectro autista ha sido bastante importante. ¿Por qué? Porque en el teatro se asume un rol. Entonces se practica un poco un rol, digamos, de tristeza. O sea, cómo se expresa la tristeza, cómo se siente la tristeza, cómo la vivo la tristeza. Y puedo, si mi cuerpo no me lo da esa información, poder simular un poco el rol de la tristeza puesto en otra persona. Entonces puedo reconocer que el personaje que hice hace un momento de, no sé, Julieta, que estaba muy triste porque Romeo murió, poder entonces entender cómo se puede estar sintiendo una persona triste, puedo traspolarlo. Entonces, el teatro es una muy buena herramienta para el manejo de habilidades sociales, para el reconocimiento de emociones y la comunicación en niños con autismo. ¿Por qué? Porque inclusive también nos enseñan cómo tenemos que hacer creíble la oración. Lo que veíamos un poco en la sociedad de los poetas muertos. ¿De qué forma lo dices para que el otro te crea? Para que tenga sentido, para que tenga fuerza. Entonces, en el autismo no saben cómo decir las cosas. Entonces podemos entrenar, practicar sobre cómo podríamos nosotros, o sea, qué tipo de acento debemos de darle. El personaje que está pidiendo, o sea, una persona con rabia, ¿cómo se para? Una persona con rabia, ¿qué cara hace? ¿Qué tono de voz usa? Y entonces yo puedo tomar prestado lo que aprendí de mi personaje para una situación o un conjunto de situaciones, porque es que es no solamente como yo lo hago, sino que las situaciones me robaron, porque típicamente cuando te roban, la emoción que aparece es la rabia, o cuando te pegan, típicamente la emoción que aparece, y así sucesivamente. Entonces vamos oscilando por diferentes situaciones sociales, con diferentes emociones que se corresponden a esa situación social, para entrenarnos. Entonces, el análisis conductual aplicado es básicamente para que nosotros podamos entender qué y cómo se desencadena la conducta, pero al mismo tiempo nos sirve para intervenir en términos de qué tipo de situaciones sociales vamos a simular, vamos a practicar, para que el niño con autismo pueda leer algunas señales sociales que son importantes. Es decir, cuando hay un entrecejo así, pues normalmente no es que esté feliz, normalmente. En ese sentido, entonces, es importante nosotros fortalecer un poco este aspecto de el lugar que le damos
el lugar que le damos a la persona con autismo en un entorno social. Y ese entorno social pues está controlado. Entonces, el autista sabe qué va a pasar, porque hay un guión. Sabe quién va a entrar, cuándo va a entrar, qué va a decir. Y eso calma, eso da un poco más de tranquilidad. Entonces, en cualquier momento esto nos va pues, a cerrar. Entonces yo creo que voy a dejar la sesión hasta aquí. Bueno, sí, voy a dejar de compartir. ¿A qué hora es? Si en cualquier momento nos va a sacar. Entonces, voy a dejarlo hasta aquí. No sé si haya alguna inquietud, pregunta.